Saludos país, saludos mundo. De nuevo aquí en su espacio Voz para el Cambio. Alfonso Torres Ulloa para conversar con don José Ismael Román, para ver un poco así el panorama internacional. Pues martes y siempre aquí abordamos estos temas. Se acumulan muchos temas porque a diario se producen noticias en el campo internacional, noticias que producen dolores de cabeza, que llaman la atención, que nos preocupan, ¿no? Y tratamos de hacerlo por lo menos una vez a la semana con José Ismael Román, que es cuando él puede. Ojalá él pudiera venir todos los días y hacer un resumen de lo que pasa en el mundo. No quiero entrar con José Ismael Román con el tema Haití, que por fin Guterres de Naciones Unidas empieza a hablar del tema, pero ya también en Haití empiezan a hacer justicia en su propia mano porque la situación es insoportable. Pero de este lado también hay una situación de que hay que frenar porque hay muchas de esas bandas que están penetrando para acá buscando seguridad porque ya los haitianos decidieron en masa lincharlo y con eso no se juega. Pero no voy a hablar de esa cosa con José Ismael Román. El tema de los migrantes, José Ismael, nos quedó pendiente la semana pasada. Yo le preguntaba, pero usted no tuvo tiempo de responder todo lo que está pasando en México con lo que iba a quedar sin efecto y con lo que venía de nuevo para Estados Unidos, aquella disposición, la 42, se acogen a la número 8, y cómo la gente entonces se animó nueva, poblada para migrar hacia Estados Unidos, y hemos visto que están entrando y abordando unos buses en esa frontera y están llegando a Nueva York, buses, caravanas de buses cargados de migrantes de Centroamérica, de Haití y del Caribe. Sale un titular: Escuela de Nueva York albergarán a los migrantes. La ciudad de Nueva York habilitará al menos 3 escuelas para albergar temporalmente en los gimnasios a los migrantes que llegan sin cesar a la ciudad desde la frontera sur del país. Y el gobernador de Texas dijo que no va para nadie, que se va y que entren. José Mael, ese cuadro, visto desde América Latina, pero también visto desde Estados Unidos, ¿qué pinta? ¿Cómo usted lo mira? Bueno, la verdad es que es interesante para muchas que ponemos nuestras esperanzas a, a migrar, porque las cosas no están buenas en nuestros países. Eso no quiere decir que en Estados Unidos también estén buenas o no estén buenas, ¿no? Se puede ver la cantidad de dominicanos que Estados Unidos está deportando. De estos que se van en las caravanas, en los grupos o con coyotes individuales. La semana pasada estamos hablando de una cantidad interesante de dominicanos que vinieron, fueron deportados. No solo eso, estamos hablando de 200. Cuando habla de un paquete de esa naturaleza, son muchos. No solo indocumentados, sino de gente que en Estados Unidos pues viola la ley o comete algún error de tránsito, término de ley, y eso es suficiente cuando tú no tienes la calidad para sostener tu presencia en Estados Unidos. Estados Unidos está en un proceso ya que entró en lo que tiene que ver con las elecciones próximas. Y este capítulo 42 sigue abierto, todavía no han podido, y no es recurso fundamental ahora de la derecha, porque también necesita los votos de familiares migrantes en Estados Unidos. Y hay cantidad de dominicanos, ¿sí? Alfonso. Simán dice que deportaron 200 dominicanos en estos días, pero mire, yo leí en la prensa en esta semana que hubo un movimiento de 25,000 dominicanos hacia la frontera de México, por la frontera de México. Ha sido tan masivo esto que Estados Unidos dijo, dominicanos y creo que los haitianos no podrán entrar por ahí, por México. Que el dominicano que entre por ahí viene para atrás. La cifra la dieron ellos. Yo me sentí alarmado, sentí que 25,000 gente, es mucha gente, José Mael. Es mucha gente, sí. Es más que una caravana, de esa que uno veía con miles de personas de Honduras, El Salvador, Guatemala, algo así de venezolanos, colombianos, de todo, nicaragüenses, costarricenses también, todos, porque es que Estados Unidos ha vendido ese sueño. Y nuestros países, la inflación
no ha podido superarse después de la salida de la pandemia, aunque muchos países como el nuestro declaró ya la pandemia y Estados Unidos declaró la pandemia como un problema resuelto. La gente sigue con el dolor adentro, dice el libro de Alfonso, con los problemas permanentes. Por ejemplo, República Dominicana, para mí es alarmante. No sé si es a lo mejor algún recurso de Estados Unidos para presionar a la República Dominicana. 25,000 personas, no es fácil. Yo sé que mucha gente se está yendo, jóvenes, adultos, mujeres y hombres se están yendo, porque hay poca esperanza de vida aquí en nuestro país, porque la inflación sigue, los precios altos, como es el caso de los combustibles, aunque han bajado 2 o 3 pesos y que lo han mantenido después de un tiempo ahí, eso no es suficiente porque eso no se ha pegado en la gente. Tú comprar la libra de pollo, la carne roja, carísimo, no es fácil. O que el campo siga desatendido, porque eso es lo que está pasando en República Dominicana. No hay la atención debida al campo y entonces la producción que llega. Aquí estamos importando limones, en los supermercados tú encuentras un limón de esto bueno en 25 pesos porque son importados. Entonces, eso no debe ser. Cuando la República Dominicana tuvo en el pasado una capacidad de producción, porque tuvimos una limonera, que era una de las empresas de Trujillo, pero aquí se cultivaba siempre muchos limones. Entonces, Estados Unidos, reitero, tiene una situación de elecciones, pero eso no es suficiente para que tanto los demócratas como los republicanos paren el proceso migratorio. Ellos necesitan la mano de obra, pero por un problema de seguridad nacional tienen que controlarla, porque están entrando a Estados Unidos en masas, como tú decías. No solo en buses, sino en avionetas, en otro tipo de medios que se hace desde la frontera, con los dominicanos que han llegado y dominicanas que han llegado allí y de otros países. Entonces, claro, el que se va y entra, por ejemplo, con los mexicanos, los haitianos y otras nacionalidades, y entren de esa forma por la presión y la ilegalidad de Estados Unidos, no tendrán todos los beneficios. Hablo de residencia. Le podrán dar espacio para trabajar, pero en cualquier momento lo deportan. Hay un nivel de inseguridad en ese tipo de migración que desarrollamos hacia estos países del norte, Canadá, por ejemplo, que también es un receptor de muchos dominicanos y dominicanas, pero hay que ver que Canadá tiene más requisitos, más limitaciones para los migrantes que Estados Unidos, indiscutiblemente. Entonces, este es un problema que deberá parar. Ellos están tratando de pararlo porque es un tema también de campaña en Estados Unidos. Esa migración ilegal persiste, la actitud xenófoba contra los migrantes, no solo contra los trabajadores legales, sino contra los migrantes. Recuérdate, contra los chinos, contra los dominicanos, hablo latinos, y así sucesivamente, que eran atacados incluso en los trenes por gente que aparece, que siente amenazado o tiene alguna actitud contra esa migración no ilegal, no porque, sino migrantes, porque siguen siendo racistas, limitados, creen que ese espacio es permanente, porque no solo los norteamericanos blancos lo hacen los negros y lo hacen los latinos también. Y como esos también, esos latinos, votan por Trump o por estos gobiernos que son los que le tienen la soga al cuello. Pero esa acción no solo, recuérdate, Donald Trump no fue el tipo que más guerra hizo hacia afuera, pero fue el tipo que golpeó seriamente a los migrantes, a los jóvenes que fueron a estudiar a Estados Unidos y se quedaron para servir allí. Le cortaron todos los cables y hubo que remediar muchísimas marcas
para permitirle o prolongarle su estadía en Estados Unidos después de haberse preparado como académico, científico, para desarrollar, vender su mano de obra, su conocimiento. Donald Trump fue un gran golpeador. Lo único que está, esos sectores están golpeados ahora mismo porque su jefe está en una situación difícil desde el punto de vista judicial. Ahora, Alfonso, para México. México está haciendo un grupo de denuncia importante. Estados Unidos no va a parar contra todos nuestros países en el continente, porque hay una ola para detener, controlar cualquier tipo de acercamiento. Mira que Estados Unidos estuvo recogiendo armas, incluso con los amigos de Rusia, estuvo pidiéndole comprarle las armas para enviarla a Ucrania. Entonces, en este caso, Estados Unidos va a persistir, y el caso de México, que es un aliado clave, que tienen un acuerdo de libre comercio en el triángulo este de Canadá, Estados Unidos y México, lo están atacando porque las elecciones son próximas. El presidente dijo, yo no voy a las elecciones, no voy a repetir, lo prometí, hay que darle continuidad y la palabra empeñada hay que cumplirla. Pero Estados Unidos pretende desacreditar no solo al presidente, también a las Fuerzas Armadas, que han sido leales para aplicar políticas en Estados Unidos de desarrollo, como es el caso de la construcción del Tren Maya y otras cosas que se desarrollan allá, en el caso también para evitar el huachipeo en México. Entonces, todas estas cuestiones son clave y hay una acusación desde México a la USAID, esa agencia que está aquí y que es la que le paga a ONG en República Dominicana. Es una agencia que conspira también contra los gobiernos, que está acorde porque forma parte de la agencia de inteligencia de Estados Unidos, que forma parte de esas políticas para desestabilizar gobierno o presionarlo, como es el caso de Argentina, y así sucesivamente. Alfonso, se celebra, hay una convocatoria en República Dominicana, ¿sí? Vamos a ir a una breve pausa y venimos con esa celebración. Natanael, vamos a la pausa, retornamos enseguida con José Ismael Román.